Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal Nueva Criatura en Cristo. Te saluda Jorge Velázquez y el día de hoy estaremos hablando de algunas razones bíblicas que desaprueban el erigir un altar de Día de Muertos. Y seguramente si vives aquí en México o en Latinoamérica, pues esta tradición es muy arraigada en las familias y te parecerá quizá extraño esto. Sin embargo, vamos a exponer algunos motivos, algunas citas bíblicas que en ese sentido nos hablan de la desaprobación de esta práctica. Y bien, si bien es cierto que nace esta práctica como una forma de recordar a nuestros seres queridos, a nuestros difuntos, a aquellas personas con las que convivimos y que quisimos muchísimo. Sin embargo, vamos a darnos cuenta algunos motivos que nos expone la Sagrada Escritura y que son importantes considerar a pesar de la tradición tan arraigada que podamos tener. Y bueno, en primer lugar, me gustaría citar el libro del Deuteronomio, capítulo 18, verso 11. Repito, Deuteronomio capítulo 18, verso 11. Este texto bíblico nos dice lo siguiente: que nadie consulte a las ánimas o a los espíritus, ni invoque a los muertos. Repito, que nadie consulte a las ánimas o a los espíritus, ni invoque a los muertos. Esto quiere decir que este texto nos habla de que no tenemos por qué invocar a las ánimas para consultarles nuestro futuro, qué nos espera. De esto hablaría de un poner nuestra confianza en lo que diga el muerto. Y puede ser que más de alguno de ustedes diga, bueno, pero eso qué tiene que ver con el altar. Nosotros no esperamos que el muerto nos hable, no esperamos que el muerto nos diga qué va a ocurrir en nuestro futuro. Pues no, pero aquí también dice en el texto bíblico que nadie invoque a los muertos. El altar, como ustedes lo saben, en cualquier cultura, religión, el altar es sinónimo de culto. Cuando tú pones un altar es porque vas a dar culto a quien está en el altar. Y en este sentido, dice muy claramente la palabra de Dios que acabamos de escuchar, que nadie invoque a los muertos. Es decir, que nadie los llame. Y ustedes saben que en el altar de muertos se pone comida, supuestamente para que el muerto venga ese día y coma de lo que hay ahí. Y en este sentido podemos decir que estamos de alguna manera atrayendo, invocando, llamando a los muertos. Y la realidad es de que esto no puede suceder, esto no es así, esto no ocurre. ¿Cómo sabemos que esto no ocurre? Bueno, la palabra de Dios también nos lo ilumina con otro texto bíblico del Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 26. Repito, Lucas 16, verso 26, nos habla del pasaje el rico Epulón y Lázaro, ¿verdad? Estos dos hombres que convivían y que a pesar de que convivían, sin embargo, cada uno tuvo un destino diferente. El Lázaro fue al cielo, mientras que el rico fue al infierno. Y estando ahí en el infierno, dice la parábola que estuvo en diálogo con Abraham y le pedía a Abraham, eh, Padre Abraham, permíteme volver a la tierra para advertirle a mis hermanos y que no tengan que pasar por estos mismos tormentos. Fíjense, en la angustia de este hombre, él le pide esto a Abraham: volver al mundo para advertirles a sus hermanos, para que se arrepientan. Y la respuesta de Abraham en el verso 26, repito, Lucas capítulo 16, verso 26 dice: además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de suerte que los de aquí que quieran pasar hasta ustedes no puedan, ni tampoco de ahí puedan venir hasta nosotros. Esto quiere decir entonces que no es posible, estando en el infierno, venir hacia la tierra, ni tampoco es posible
de la tierra ir hacia allá. Es decir, no nos es permitido, no es posible ir al más allá. Nosotros no podemos, ni a través de un mismo muerto, ir al más allá. Y esto nos lo deja claro la palabra de Dios. Entonces, si yo hago un altar de Día de Muertos, puede ser que tenga razones culturales, tradiciones, tradiciones por las cuales yo lo hago para acordarme del ser querido que ya falleció, pero por otro lado también nos damos cuenta que de fondo esta tradición, esta costumbre, pues tiene estos tintes un tanto de ocultismo, de santería, y esto es algo que desaprueba rotundamente la Biblia. Y por si no fuera suficiente estos dos pasajes que ya he señalado, voy a señalar uno más tomado de la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 27. Este texto dice de la siguiente manera: y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Vemos aquí claramente cómo dice que después de la muerte viene el juicio. Esto quiere decir que una persona que fallece, en el momento en que fallece, entra al juicio, y en el juicio Dios decide si va al cielo o al infierno. En cualquiera de las dos circunstancias estaría en el más allá. Y como vimos en el anterior pasaje bíblico, en el Evangelio de Lucas, es imposible ir al más allá o venir de allá para acá. También, en ambos sentidos, es imposible establecer un lazo, una relación, una comunicación con los muertos. Y ustedes saben que se dice que una vez que le pones ahí alimento en el altar, el muerto viene esa noche y se lleva o se come aquello que tanto le gustaba. Pues esto no es posible, esto en la realidad es antibíblico, esto en realidad nos habla de un poner nuestra confianza en los muertos y no en Dios. Nosotros los cristianos ponemos nuestra confianza solamente en Dios y le rendimos culto solamente a Dios. No podemos levantar un altar ni siquiera a una persona que en vida fue ejemplar, fue una persona de vida de santidad. No, porque a pesar de ello, no deja de ser un muerto. Y la Biblia nos prohíbe el culto a los muertos, nos prohíbe invocarlos, nos prohíbe consultarlos. Y bien, estas son las razones, entre otras, por las cuales los cristianos no levantamos altar de muertos. Si bien es cierto que pareciera como que no tiene nada de malo, sin embargo, vemos que la Biblia nos deja razones muy claras por las que esto sencillamente no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque ellos no pueden venir, nosotros no podemos ir, no podemos establecer un lazo de comunicación, ni tampoco no es visto bien por Dios el invocar a los muertos, en ninguna manera. De tal manera que no podemos combinar tradición mexicana con santería. No podemos combinar esto con prácticas que definitivamente desaprueba la Biblia porque son prácticas satánicas. Y bueno, si a alguno de ustedes le parece que esto no es así, le pido que me lo dejen en los comentarios, comenten, pongan ahí en la caja de comentarios qué es lo que piensan acerca de esto, si están o no de acuerdo con lo que la Biblia nos presenta, o cuál es su punto de vista respecto a este tema. Bueno, pues me dio mucho gusto conversar con ustedes, que tengan un excelente día y pues hasta luego.